Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a diseñar una tubería simple a través de una hoja de cálculo. Este es el problema que vimos en clase. Lo que se busca es obtener el diámetro para un sistema de enfriamiento de una planta de generación de energía eléctrica, cuyas características del agua son 15 grados centígrados, y este es su valor de la viscosidad cinemática. La tubería va desde una bocatoma hasta el inicio de un serpentín de enfriamiento, para lo cual se aprovecha la altura que es de 8.3 metros. El caudal que se requiere es de 128 litros por segundo y la tubería debe tener una longitud de 54.2 metros con un coeficiente global de pérdidas menores de 17.8. Se propone que el material de la tubería sea de acero, por lo que su rugosidad absoluta es de 3 por 10 a la menos 4 metros, y se pide que se diseñe utilizando diámetros nominales. La hoja de cálculo es la 400 clase 4, tubería simple, diámetro Darcy-Weisbach para Blackboard. Esta hoja la van a encontrar ya cargada en el portal Blackboard para que la puedan utilizar. Le damos doble clic. Ok, esta hoja de cálculo tiene dos secciones. La primera, que es donde se va a desarrollar la solución del problema, y la segunda, que contiene los diámetros nominales de tuberías en pulgadas, que van desde 2 hasta 72 pulgadas. Esta lista nos va a servir para poder efectuar los cálculos necesarios en nuestra primera sección. En la parte superior izquierda vemos ya precargados los datos iniciales del problema. Tenemos la viscosidad cinemática, tenemos la carga H, tenemos la rugosidad absoluta, el coeficiente global de pérdidas, la longitud total de la tubería, nuestro gasto de diseño, la gravedad, y vamos a fijar también la tolerancia, que nos va a permitir establecer nuestro criterio de parada. De este costado tenemos las fórmulas que vamos a utilizar en el cálculo de nuestra hoja, y esto obedece un poco a lo que se vio en clase. La ecuación para F es una ecuación que se va a resolver numéricamente, y así como también la ecuación para el diámetro, y además se va a realizar el cálculo numérico de forma simultánea de estas ecuaciones, porque tanto el factor de fricción como el diámetro son dependientes entre sí. Muy bien, entonces aquí tenemos las columnas que vamos a ir completando. La primera columna pues nos marca el número de iteración, siempre comenzamos por 1. Después lo primero que vamos a realizar es proponer un diámetro que nos va a permitir establecer la condición inicial. Después se calculará el diámetro en metros, y después procederemos a ir efectuando los cálculos tanto de la velocidad, el número de Reynolds, el factor de fricción, y corregiremos el diámetro. Para poder nosotros introducir el diámetro en pulgadas, consultamos la tabla de diámetros nominales. Podríamos hacer de forma fácil establecer la lista en esta casilla. Para ello nos vamos a datos, validación de datos, le damos nuevamente validación de datos, y aquí en la primera pestaña de configuración, en permitir, seleccionamos lista, y aquí en origen nos vamos a nuestra lista de diámetros nominales y le damos a aceptar. Entonces aquí se desplegará
una flecha que nos permitirá ver la lista de diámetros nominales en pulgadas. Vamos a comenzar por un diámetro de 4 pulgadas, un diámetro mediano. Para convertirlo a metros solo tenemos que aplicar el factor de 0.025. El diámetro de 4 pulgadas equivale a un diámetro de 0.1 metros o 100 milímetros. Para calcular la velocidad, dado que se conoce el diámetro, el gasto de diseño, y ya hemos preestablecido un diámetro inicial, entonces podríamos nosotros calcular la velocidad a través de la ecuación de continuidad. Sería entonces esto igual a el gasto de diseño, que vamos a bloquear la celda, el gasto de diseño, para la hora de arrastrar nuestra fórmula de la velocidad hacia abajo, esta casilla no la siga guardando. Entre, vamos a calcular el área de la sección de la tubería, sería pi, la función pi, establecer paréntesis, por nuestro diámetro cuadrado en metros, todo esto entre 4. Eso sería el valor de nuestra velocidad. Es una velocidad demasiado alta, pero no importa, porque este diámetro finalmente es un diámetro propuesto. Después, en esta columna tendremos que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es necesario para poderlo introducir en la fórmula que nos permite calcular el factor de fricción. Entonces, para poderlo aquí tener y calcular de manera sencilla, pues hemos establecido una celda específica para el número de Reynolds. Muy bien. El número de Reynolds, esta es su ecuación, muy sencilla: velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática bloqueada. Para bloquear la celda, oprimimos F4 y ya está. Este sería mi número de Reynolds para estas condiciones. Vamos a revisar aquí si en la velocidad no se nos ha olvidado bloquear celdas. Parece que no. Ok, ahora viene el cálculo de esta ecuación. Si observamos, F está expresada en términos de sí misma, por lo tanto esta ecuación se tiene que resolver numéricamente. Lo más fácil es resolverla a través del método de iteración de punto fijo. Para ello necesitamos un valor inicial propuesto de F. El valor inicial típicamente lo vamos a hacer de 0.01. F es más o menos de ese orden. Después antes de proceder a introducir nuestra fórmula del factor de fricción, vamos a activar en archivo, opciones, fórmulas. Vamos a habilitar el cálculo iterativo para que Excel itere y resuelva nuestra ecuación. Entonces vamos a comenzar a introducir esta fórmula, empezando por lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos la rugosidad absoluta entre 3.7 entre el diámetro en metros. Aquí la rugosidad absoluta la tenemos que bloquear con F4 y hasta el primer término, más 2.51 entre paréntesis el número de Reynolds por raíz cuadrada de nuestro valor F, pero en este caso sería F',
dado que es nuestra condición inicial. Cerramos paréntesis y hasta ahí tenemos lo que está entre paréntesis. Introducimos la función log, después la multiplicamos por menos 2 y finalmente todo lo elevamos a la menos 2. Damos enter. Típicamente el orden de f pues oscila entre 0.01 y 0.03 como máximo. Esto nos permite saber si la ecuación está bien escrita y por lo tanto el cálculo es correcto. Para hacer que Excel itere, vamos a volvernos a posicionar en la celda F', damos igual al valor que tenemos en F y en ese momento, al dar enter, Excel va a ejercer un proceso iterativo hasta que estos dos valores sean similares. Este proceso es imperceptible dado que la computadora efectúa los cálculos de manera muy rápida. Bueno, después lo que sigue es ahora resolver esta ecuación para el diámetro. Es exactamente el mismo caso que para f, es a través de un proceso iterativo. Esta D que tenemos acá va a ser la D supuesta y esta D va a ser la nueva D que voy a calcular en esta celda. Por lo tanto hay que introducir esta ecuación, todos los valores son conocidos y nada más vamos aquí a verificar que hayamos fijado epsilon y lo demás tiene que ser flexible para poderlo arrastrar. Ok, el diámetro, como ven, esta formulita hay que hacerla con mucho cuidado dado que nos podríamos equivocar a la hora de escribirla. Yo siempre sugiero que para ingresar una fórmula lo hagamos primero ingresando valores dentro de los paréntesis. Muy bien, entonces tenemos f por la longitud de la tubería, que vamos a bloquear con F4, la longitud de la tubería entre el diámetro, nuestro diámetro propuesto inicial, luego más el coeficiente global de pérdidas, que también se bloquea, y hasta ahí tenemos el paréntesis. Después vamos a introducir este término que sería 16 por nuestro gasto de diseño bloqueado al cuadrado entre paréntesis la función pi al cuadrado por h por 2 por g. También vamos a bloquear, h también se bloquea y finalmente se cierra el paréntesis. Hasta ahí tenemos todo lo que está entre los corchetes, todo lo que está entre los corchetes, que se va a elevar a la 1/4. Le damos enter. Aquí encuentro un error, vamos a decir que sí. Probablemente fue ahí algún pequeño error de paréntesis y ya está. Hasta ahí tenemos la ecuación del diámetro. Como ven, el diámetro que se requiere bajo estas condiciones es superior al que se propuso inicialmente. En esta ocasión vamos a calcular el error absoluto.
que se determina en base a los diámetros, el diámetro nuevo menos el diámetro anterior en metros. Esta fórmula la vamos a modificar, vamos a darle aquí diámetro actual diámetro anterior, y después nuestra prueba lógica que nos va a permitir saber si el método ya converge a través de la función if. Si el diámetro, el error absoluto es inferior a nuestra tolerancia que hemos fijado, entonces escribe sí, en caso contrario escribe no. Evidentemente aquí nos pone que no porque el error absoluto es superior a la tolerancia. Vamos a la segunda iteración. Aquí, como vemos, el diámetro se incrementó, nos posicionamos en la columna de diámetro en metros. Ya no es necesario elegir de la lista un diámetro, dado que ya estamos manejando diámetros calculados, y para ello seleccionamos primero el diámetro que hemos calculado en la iteración 1. Después calculamos la velocidad ya disminuye considerablemente. Después se calcula el número de Reynolds bajo estas condiciones. Para calcular F basta con arrastrar hacia abajo, y para calcular el diámetro también arrastramos hacia abajo. Nuevamente el diámetro cambia con respecto a el diámetro calculado en la iteración anterior. Vamos a ver cómo se comporta el error. El error baja significativamente. Aquí dentro de nuestra prueba lógica tenemos que fijar la tolerancia para que no se arrastre la celda de abajo. Entonces arrastramos y evidentemente el error todavía no es inferior a 10 a la menos 5, pero ya va bajando. Hasta aquí hemos hecho lo más complicado. Para terminar, vamos a hacer que Excel itere de manera automática entre el diámetro que estamos proponiendo entre el diámetro calculado y el diámetro anterior. Lo único que tenemos que hacer es nuevamente ubicarnos en esta celda y dar igual a nuestro diámetro calculado para que Excel lo introduzca aquí, vuelva a hacer todos los cálculos y así sucesivamente hasta disminuir el error. Como ven, el error absoluto ya disminuyó por debajo de la tolerancia. Nuestra prueba ha pasado y en ese momento el diámetro que tenemos en cualquiera de estas celdas es igual y es el diámetro que nosotros queremos calcular. ¿Cuál sería el diámetro equivalente en pulgadas? Pues sería este término entre 0.025. Estamos hablando de que esta tubería que calculamos tiene 9.8 pulgadas. Esto sería un diámetro calculado, pero nosotros necesitamos determinar un diámetro nominal. Por lo tanto, en nuestra lista verificamos cuál es el diámetro más cercano al diámetro calculado, y además del diámetro más cercano tendría que ser el diámetro superior para poder establecer las condiciones de gasto. También podríamos nosotros colocar en esta celda la lista de tuberías para poderla desplegar de manera fácil y seleccionar el diámetro conveniente. En este caso sería el diámetro de 10 pulgadas, que es ligeramente superior al de 9.8. El diámetro en milímetros sería
el diámetro en pulgadas por 25. El diámetro en metros sería el diámetro en milímetros entre 1000. Hasta aquí ya hemos calculado nuestro diámetro nominal de diseño en base a las condiciones necesarias, pero dado que hicimos un ajuste entre el diámetro calculado y el diámetro nominal, entonces el gasto cambia, por lo que tendríamos que recalcular nuestro gasto. Entonces el gasto, ustedes saben que es igual a la velocidad. ¿Qué velocidad? Pues la última velocidad calculada por el área de la sección de la tubería, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4. Estamos hablando de que ahora estamos manejando un gasto de 132 litros por segundo, que es superior al gasto que necesitamos, y por lo tanto estaríamos cumpliendo con los requerimientos de gasto que se necesitan en este problema en particular. En este caso la tubería está ligeramente sobredimensionada, pero cumplimos con los valores de velocidad requerida y sobre todo con el gasto mínimo. Este gasto incluso se podría regular a modo de con una válvula, a modo de que nos dé el gasto exacto de diseño. Hasta aquí la hoja de cálculo para el diseño de tubería. Gracias.